listen, educated men. We are tired of people like you. Karma Journal. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Yo soy Sergio Enciso, hago parte del comité editorial de la revista Karma y hoy vamos a estar conversando con Santiago Rodríguez, la persona que está encargada, la persona que estaba encargado del arte, el director de arte de las dos ediciones de la revista Karma, de la primera que fue la edición del límite y de este que es el de la oscuridad. Entonces, Santiago, bienvenido hoy a conversar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, Santiago es diseñador con énfasis en comunicación de la Universidad de los Andes y además tiene una maestría en diseño y comunicación gráfica de Central St. Martins en Londres. Y pues, como ya les había contado, pues Santiago es la persona que estaba encargada del diseño de todos esos pequeños detallitos que están ahí como para descubrir cuando tengan la posibilidad ya de tener en sus manos esta revista Karma que está impresionante, pues van a poder ver cómo ese trabajo tan minucioso que ha hecho Santiago, empezando, por ejemplo, por la fuente, por esta fuente que hay en la portada que está impresionante. Vamos a empezar hablando de estos dos viajes. La semana pasada, la vez pasada, estuvimos hablando con Felipe, también de dos viajes con el director de la revista Karma, el tema de la oscuridad y el viaje en el que se hizo la edición de esta revista, y hoy nos va a estar contando Santiago también un poquito sobre dos viajes. Entonces le doy la palabra para que nos empiece a contar. Listo, gracias. Quería hacer como una pequeña aclaración antes, y es que Jorge Cañas, que es el diagramador en la escuela, también ha sido como un gran apoyo para que las dos revistas queden impecables, como que no soy solo yo, quería reconocer su trabajo también.
Entonces, digamos, yo soy también la parte de 418 de esta colaboración que es entre la Escuela Colombiana de Ingeniería y la Fundación 418. Yo soy el director creativo. Y digamos que nuestro proceso de investigación surge de estos cuatro momentos, que es investigación, publicación, socialización y archivo. Karma funciona como entendida más como una publicación, pero pues digamos que no es solo ese objeto, sino que ese objeto viene de una investigación y viene luego una socialización y una memoria que se genera como de todo este proceso. Y entonces ahorita pues voy a empezar, como Sergio lo mencionó, de dos viajes que hacen parte de la investigación para el desarrollo de la revista. Y entonces el primer viaje, que es la idea del límite, lo hicimos en Islandia. Este fue el recorrido que hicimos durante 5 días. Soy yo ahí en medio de una catarata. Y digamos que lo interesante de este viaje fue como entender, pues digamos, mi parte del viaje, como yo lo entendía, la idea del límite y la idea de la naturaleza como sin ningún tipo de restricciones, como que para mí es como un país demasiado extraño, como la naturaleza es súper salvaje y lo interesante es que el mismo gobierno como que la deja hacer, o sea, digamos, si hay ciudades, si está Reykjavik y es como una ciudad muy desarrollada, pero el resto de Islandia es muy dejada como a lo que es ella. Lo interesante era como ver esa dualidad de cómo hay muchas más restricciones de cómo funciona todo y como que eso lleva como a ciertas dinámicas que permiten la explotación de esos recursos, pero digamos que allá la naturaleza se dejaba como a sí misma y ella era la que tenía el control sobre los demás y eso hacía que la gente de alguna manera también se autorregulara frente como a esta cosa tan grande que es como el ecosistema. Esas dinámicas me llevaron como a entender muchas dinámicas como los límites y de las como restricciones que existen y que nos llevaron como a desarrollar lo que es Karma. Karma comenzó, si no estoy mal de fechas, en 2017 y digamos que como parte de la colaboración pues se pensaba como un journal artístico y entonces para la primera revista sí se fue como un poco más restrictivo, como que de alguna manera eso responde a esa idea del límite que también es interesante. Digamos que queríamos lograr esta colaboración y entonces también como llevar el contenido a ciertos extremos, podría haber como, no se podría haber alejado de poder lograr como ese diálogo con la universidad. Y entonces esta primera revista sí funciona como en términos más como tradicionales de lo que se espera como de un journal y como una revista. Y es muy secuencial, muy de textos claros, páginas blancas, imágenes sin sangrar, etcétera. Y pues digamos, sí se tomaron ciertos riesgos y era que había una curaduría para unas fotografías, pero también eso acompañaba los textos, entonces texto y fotografía funcionaban independiente. Pero pues digamos que todo se mantuvo como institucional de alguna manera y en la manera en que ya llevamos como el contenido más lejos fue en la fase de socialización, que era las exhibiciones que tuvimos una exhibición en Londres, donde el contenido ya no se refería tanto al contenido dentro de la revista, pero sí respondía como a la idea del límite, a la idea como de migración y como a ciertas ideas que se dan dentro del contexto de Londres y dentro del contexto de Bogotá. Entonces aquí están algunas de las imágenes como de ambas, que sucedieron como a 2 semanas o una semana de diferencia. Y ya como pues hablando más de lo más reciente, y es el segundo viaje, que es un viaje que hicimos a través de los Balcanes, en el que buscábamos cómo investigar la idea de magia. Habíamos como encontrado muchas cosas muy interesantes, sobre todo en estos países que de alguna manera comparten como una historia similar a Colombia, de alguna manera paralela como en términos de violencia y de política, en el que es un país que se ha dividido y se ha reconfigurado en tantas maneras y en los que pues siguen existiendo como ciertos conflictos o fricciones entre ellos mismos porque cada uno como que quiere contar su propia historia y quiere existir como el vencedor de esa historia y es si yo soy el bueno, los demás son el malo. Esa narrativa se repite en cada una de estas fases. Digamos, tuvimos problemas para no pudimos entrar a Albania porque íbamos en un carro serbio y el seguro se vencía si entrábamos a Albania, entonces pues fue como todas esas dinámicas que igual de alguna manera suceden, se replican también acá, ese rechazo a lo venezolano ahorita que está sucediendo. Y pues digamos que eso fue algo que descubrimos durante el viaje, pero que no estábamos buscando porque la elección de viajar allá fue
investigar la magia, veíamos que toda esa región como que seguía muy afianzada a esas prácticas. Entonces, pues digamos, yendo ahí descubriendo todo, llegábamos como a, pues digamos, lo que más me llamó la atención a mí fue como esa historia de la guerra y como que ser tan similares, estando como teniendo dos historias tan diferentes, como dos lugares que nunca se han conectado, como que nunca se han conocido. Y era como estas ideas de las ruinas de lo que había quedado como de ese pasado glorioso que también fue como la Unión Soviética y fue como estos edificios abandonados, dejados a su suerte, también como conectando al viaje anterior y es como la naturaleza también retoma y redescubre como todos estos espacios creados por el hombre. Es un hotel que se creó para los Juegos Olímpicos. No sé si en algún punto también se usó como refugio durante algunos de los bombardeos, como de tantos conflictos que tuvieron, pero esa no fue la razón de su abandono, sino que simplemente fue se acabaron los Juegos Olímpicos, tenían una economía en crisis y pues el hotel ya no servía a ningún propósito. Entonces se dejó a su suerte, es como el abismo del ascensor, similar al de Islandia, como que uno está a su suerte, esto no está regulado por nada, uno puede entrar, subir, salir, romper, hacer lo que uno quiera. Entonces como que también da como una sensación muy extraña de como ese abandono, como si algo estuviera ahí, pero no está, no sé, es como que no se siente solo, o sea, no se siente abandonado, sino que se siente que hay un algo dentro del edificio. Y es un edificio, pues, como una obra arquitectónica impresionante, o sea, realmente es muy, muy grande y está muy bien hecho, o sea, es como que, pues, todavía, o sea, se sigue manteniendo y es como la fachada, como todo lo que se ha destruido, pero el edificio es estructuralmente, pues, parece como no sé, sólido. Y también como otra parte interesante del viaje fue como ir al Museo de la Tortura, creo que es en Croacia, no me acuerdo la ciudad. Y era ver como todos estos instrumentos creados como para el silencio de alguna manera, como para torturar gente que no pensaba de la misma manera que los demás o que no hablaba de la misma manera que los demás o que se comportaba de una manera diferente, como todas las mujeres que de alguna manera como que buscaban esa emancipación también eran torturadas, como que era muy interesante como todos estos objetos de tortura y ya esto nos lleva como toda esa investigación, todas estas cosas, todos esos procesos de ver lo que era la violencia, lo que, pues digamos, para mí la revista como que surge, o sea, esta idea de oscuridad se relaciona mucho con lo que es la violencia y como el fuego como un acto de violencia sobre algo y como algo que puede destruir, pero que también puede ser una herramienta como estas dualidades que existen dentro del fuego. Y en un principio, como que yo no quería hacer la revista de la oscuridad negra, porque pues digamos que era como un salto muy literal de lo que es, pero haciendo experimentos de fuego, el fuego no tenía una materialidad, pero como que sí afectaba mucho las cosas materiales, y dentro de todo eso pues volvía a las cosas negras, digamos, como que le daba una oscuridad a todo lo que tocaba. Empecé a quemar muchos papeles y como que al final, el resultado final fue esta hoja que se estaba quemando, algo como tan lleno de luz, como una luz enceguedora, terminaba como en un proceso de oscuridad. Y además que esa idea del fuego y del hecho de quemarse pues tiene que ver mucho con el accidente de Felipe, con lo que tú me estabas contando que te pasó a ti un poco al tiempo de un accidente que tuviste en tu casa, ¿no? Como que esa idea de quemar y de carbonizar se volvió como central y quedó como muy plasmada en la idea del año 2019 para ustedes y para la revista Karma. Digamos, en el momento no lo relacioné porque, pues, digamos, pasó lo de mi hermano y fue una tragedia y fue un momento de miedo, entonces como que no está el espacio para racionalizar todo. Pero pensando esta revista, sí pasó que durante como un periodo de 2 semanas, antes o después, yo tuve un pequeño accidente y no fue como haciendo los experimentos de la revista, simplemente como que estaba cocinando algo, salí y dejé prendida la estufa y duró prendida, yo no sé, como unas 3 horas y como que yo tratando de llamar a todo el mundo, no sabía si llamar a los bomberos, qué estaba pasando. Al final mi vecina se pudo meter al apartamento, apagó todo, como que no pasó nada al final, pero como que sí da como esa sensación de que el fuego sí es un hilo conductor dentro de la revista y como que estos dos momentos sucediendo al mismo tiempo, pues no necesariamente es algo que hubiéramos planeado.
que además también está presente en muchos artículos, ¿no? Yo creo que de los artículos que a mí más me ha gustado y que he leído varias veces es el del incendio del museo en Sao Paulo. Y pues que además el asunto del fuego, pues es algo que está presente en la historia de la humanidad, ¿no? Está como todo el tiempo repitiéndose y gran Exacto. parte de lo que nosotros somos como humanidad viene del hecho de que aprendimos a quemar y que nos hemos Exacto, quemado. pero tal vez fue como el primer conocimiento que realmente tuvimos, como que tuvimos en las manos y que pudimos controlar, que fue aprender a hacer fuego y eso que nos llevó a aprender a cocinar y aprender a un montón de cosas y procesos pues, los que mal que bien estamos ahorita. Sí, y el control del fuego es como central en la mitología, ¿no? Es un momento pivotal en la humanidad, el momento en que Exacto. podemos controlar el fuego, pues además, pues el fuego no es solamente algo que te sirve para cocinar o para calentarte, sino que además es un arma, ¿no? Tiene como esas dos dualidades y que además es positivo, pero que también te mueres y te quemas, ¿no? Sí, es un elemento como tan representativo de lo que somos, de alguna manera. Pues también es porque, o sea, no sé si es como la permanencia dentro de la cultura humana que ha hecho que se resignifique y se entiendan tantos símbolos y que se utilicen tantas maneras, pero es como tan diciente como primero como del cambio, de lo cambiante, de lo no estático, de la destrucción, de la luz, de como tantas cosas dentro del fuego que nos hacen lo que somos. Pero Eh, antes de que sigas, una pregunta. ¿Cómo llega el nombre de Karma? Porque el nombre, digámoslo así, oficial de la revista es Karma. ¿Por qué aparece o por qué llega Arma a la portada de la revista, a la portada del libro? ¿Y qué significa ese arma para ti? Yo creo que viene como de esas mismas dualidades. Teníamos la fortuna de que la revista se llamaba Karma y Arma era como el remanente sin Colombia. También pensándolo como algo que se podía expandir a algo más, como que no fuera, pues que igual hay muchos autores colombianos, pero que la idea de Arma al comienzo es como dar esa salida, de Karma, perdón, como dar esa salida de conocimiento de acá, de colombiano hacia afuera y como generar esos diálogos y esas redes y que no sea solo como algo que tenemos que esperar a ver en el norte global para poder como empezar a generar nosotros, pero que tampoco sea una cosa de que solo lo que hacemos nosotros es válido, sino es generar esos diálogos. Pero yendo a arma, es como esa idea, como el conocimiento es un arma, pero es una herramienta. Es como esas dualidades igual, de cómo algo puede hacer daño, pero también nos puede ayudar, como puede ser desarrollo, pero puede ser destrucción. Y yo creo que es como en esos juegos que llegamos a arma. Y bueno, Y que hay entonces, una cosa, es una cosa la que te estaba contando ahorita, y es que acabo después de haber visto la revista muchas veces, creo que he llegado como por novena vez a la misma realización de que las dos armas las dos as de la arma son diferentes. sí, digamos, eso es como un pequeño gesto, como, o sea, lo lindo para mí de este comparado con el otro es que tiene como un montón de mensajes como escondidos, tal vez. Cosas que no Sí, como de necesariamente, sutilezas. exacto, que no son relevantes para leer la revista pero que sí, como que nos dieron la oportunidad como de esconder como todos estos procesos de pensamiento que teníamos y todas estas ideas que queríamos como dar a conocer. Y lo que te refieres, sí, digamos, arma, la primera hace como referencia como al mango de un cuchillo y digamos que la letra también como que tiene estas líneas que hacen como esos juegos del filo del cuchillo y como este doble filo de lo que estamos leyendo y de lo que entendemos. Y como que también, pues la razón es es como una respuesta formal a un pensamiento como histórico detrás de por qué se escogió como esta tipografía para la portada. Porque pues está solo en la portada y digamos que el logo de Karma sigue siendo Karma, pero para esta sí tenía que tener como su propia imagen. Como en términos tipográficos, esta es una tipografía gótica y es como que lo que me interesó más es como la historia detrás de esa tipografía, es que también manejaba como estos puntos, es como esas dualidades, no sé si son dualidades, pero esos puntos como de estar en la luz y estar en la oscuridad, estar en la luz y estar en la oscuridad.
esto es como una caligráfica alemana, digamos que el uso más conocido que tiene es para la Biblia de Gutenberg, y digamos, él desarrolló sus tipos móviles de acuerdo como a estas caligráficas alemanas, pero también como en el hecho de haber creado una Biblia de reproducción masiva también elegir como esa tipografía hizo como que hubiera mucho rechazo frente a la manera en que se veía esa Biblia, porque digamos en esa época los libros no eran algo que fuera como un objeto masivo o un objeto íntimo como lo entendemos ahorita como de lectura de yo con lo que estoy leyendo, sino que eran más objetos como simbólicos, como con una carga más de ritual. Entonces las Biblias eran estos objetos enormes, o sea, hechos a mano, ilustrados, eran como, o sea, casi que como una mesa, que eso estaba en el altar y pues el cura o pues la persona lo leía y seguía como su ritual, porque muchas veces como de tantas reproducciones, esas Biblias tenían muchos errores, entonces como que realmente lo que estaba escrito era importante cómo estaba escrito, como en su forma, pero no tanto que a la persona que lo estuviera leyendo le importara lo que estuviera escrito, porque él lo que estaba haciendo era un ritual, entonces la gente lo veía leer, pero él realmente estaba siguiendo como, no sé, como su propia oración, pero digamos que el texto podía contener muchos errores. Entonces lo que hizo Gutenberg fue súper desafiante, aunque pues él como figura también es bastante controversial, pero pues sí hizo que hubiera como un cierto rechazo a lo que fuera esa fuente durante esa época. En el Renacimiento a esta tipografía se les llamaban fuentes barbáricas, porque pues hacía como referencia como a lo opuesto a lo que era el Renacimiento, y el Renacimiento como desarrolló su propia tipografía basada más como en los tipos romanos, en las letras romanas de la antigüedad. Y como que ya el siguiente punto son, yo creo que los nazis tuvieron un proceso como similar, al comienzo de la guerra, como en los 30, esta era la tipografía como utilizada por ellos, digamos, Mein Kampf, la portada, algunas de las portadas tienen una letra similar a esta, pero en el 40 y pico empezaron a decir que esta letra había sido impuesta por los judíos y entonces hubo un rechazo como, o sea, un gran rechazo sobre esta fuente y empezaron a utilizar también otra vez la fuente que el Renacimiento creó en respuesta a esta letra. Entonces como que es muy interesante como solo una letra, una forma, genera como todos estos discursos simbólicos alrededor de lo que es la nación y lo que es la identidad de alguien. Entonces me parecía muy importante como recalcar eso y traerlo como a colación dentro de la revista. Hablando de eso, déjame te hago una pregunta sobre la tipografía que se utilizó para esta edición. Porque además la tipografía del primer número es diferente, ¿o no? La cero tiene una Sí, tipografía de un tipo y la que es un poquito más grande tiene mucho menos serifas y, por ejemplo, esta es una tipografía mucho más detallada y como más serifada, ¿cierto? pues digamos, en la primera era mucho más institucional, entonces como que sí me basé más como en esa idea de cero ornamentos y como que una tipografía no serifada funcionaba mucho más para eso porque no tiene como como las serifas, pues, y es todo mucho más estructural y es como mucho más igual en su lectura. Y para pues respondiendo a eso que, pues digamos, genera una mejor legibilidad, pero también como esta serifada que es el texto funciona en contraste a lo que es la tipografía de Arma, porque digamos, esa sí está más inspirada en los caracteres romanos antiguos, y entonces como que sí genera ese diálogo de como lo de adentro es una respuesta a lo de afuera, como ese tipo de contradicciones que están en todo, como tenerlo también dentro de la revista. Como todas estas ideas que teníamos ahí también pues como que empiezan a verse formalmente dentro de la revista y también es como la idea de tener la revista como un objeto oscuro, como un objeto negro y es que la portada funcione de esa misma manera y es tener el texto en relieve de manera que es la luz la que permite descubrirlo y es como que también invita al lector a tener el libro y a involucrarse con él para poder entenderlo, para poder saber lo que dice, como para poder que no sea evidente, como que no sea un objeto de luz, sino sea un objeto de oscuridad y como con eso que llegue como a su descubrimiento, a su investigación. Y entonces ahí, pues digamos, seguimos, la foto que escogimos es una foto de uno
autores que está dentro de la revista. No hace parte de la serie que él presentó como dentro de su investigación, que es condensación temporal, pero sí es la misma técnica y es cámara oscura. Y De lo Pablo Gómez. Pablo Gómez, exacto. Y lo que se me hacía interesante es como que el método en sí es como oscuridad y luz como enfrentados, como tener un objeto oscuro en el que entra un haz de luz para poder como redescubrir el mundo que está alrededor. Y entonces como que eso es lo que se me hacía súper fuerte, como pues que debía estar como en la portada, que es como lo que pues significa todo y también como en términos formales. La foto como que sí hace referencia como al fuego, aunque no es fuego, la foto de un bus, pero digamos que como que esos elementos que son dos ascendentes en dos direcciones y que no tienen como una forma definida, como que me hacía esa referencia al fuego y como de una foto de fuego en blanco y negro. Entonces como que todas estas cosas que funcionaban y pues que lo que tú decías que el fuego había sido como este hilo conductor en toda la investigación y en todo el desarrollo de la revista. Y pues digamos que eso lleva como a nuestro lomo, que es una liga. También como ese proceso como de creación y destrucción y de poder como tener una revista que permita crear fuego y que permita ser quemada y que permita como ese cambio en la materia dentro de la revista del conocimiento. Hay una cosa que me llama mucho la atención del lomo de lija y es que generalmente pareciese que los libros están hechos para que físicamente no tengan un impacto en el lector. Como no se supone que el libro te raye, pero la revista Karma en serio te raya. Como que esa es una cosa que me he tenido pensando desde que la tengo en mis manos y es eso, es precisamente pues lo que sucede con el cambio del lomo, porque el lomo es, se supone que uno siente que el lomo no debe cambiar, el lomo es como lo que más, es de las cosas más duras de un libro y este lomo se ha ido transformando, pero también, pues eso, siento que este lomo, si uno lo guarda en la maleta para llevar y leerlo, puede rayar los demás libros. Y alguna vez me pasó con un amigo que me prestó la historia de la sexualidad de Foucault y yo estaba muy contento leyéndolo y luego por alguna razón metí una lija en la maleta y rayé el libro y me tocó devolvérselo rayado y cada vez que veo este libro me acuerdo de eso, como del hecho de que este libro puede producir fuego, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, que el fuego puede ser a la vez un arma, pero también es un utensilio, también es una herramienta y puede suceder lo mismo con esta revista Arma, tú puedes producir con ella fuego, puedes producir conocimiento, pero al mismo tiempo si la pones al lado del computador, pues puede ser que te rayes el computador o algo sucede. A mí esto me parece como una especie de detalle, no sé cómo llamarlo, es como, no es irónico, pero sí es irónico un poco, ¿no? Sí, pues, y eso sí es como un accidente, ¿cómo se llama eso? Como Afortunado. afortunado, sí, digamos que, pues, o sea, muchas cosas no se piensan como explícitamente decir como, sí, vamos a tener una lija y la lija va a poder dañar las cosas, no. No, Como- creo que eso nunca fue y además eso es como una lectura que yo le hago, ¿no? Exacto, ¿no? Y que es muy interesante porque pues sí, sí, como que continúa la dualidad de todo, como de poder prender un fósforo, pero también como poder utilizarlo para dañar otros libros, además que sean otros libros los que se dañen, también es muy interesante. Sí, es posible que uno lo ponga en la biblioteca y de pronto otros libros terminen siendo agredidos por la revista Karma. Son varios como detalles formales que dan luz de ciertas cosas, de ciertas ideas y como ciertos procesos por los que pasamos y que pues no son como que, o sea, son como ideas muy sencillas, pero que tienen como una carga como, yo creo que como emocional de alguna manera, como con lo que pasó, con todo. Entonces, pues digamos que estas son ideas que surgen como, y si hacemos el lomo una lija, como que son muy sencillas, no tienen como un razonamiento así como repesado, pero sí responden como a todo el proceso que tuvimos y como a todo lo que vivimos tratando de hacer la revista. Y que además, a pesar de su sencillez, como toda la revista, posee una carga de reto y de dificultad que es bien grande, ¿no? Porque la misma construcción de la revista no fue tampoco tan sencilla. No, no. Pues a comparación de la anterior, me encanta compararlas, ¿no? Sí. No, sí, la otra sí, pues fue súper sencilla también, pues por lo que
no, o sea, queríamos arriesgarnos en otros aspectos, pero pues digamos que si la revista no se podía armar, pues como que no habríamos podido haber hecho esta. Y esta pues sí, ya como que nos deja como, esto ya lo sabemos hacer bien, entonces ahora podemos como ocuparnos más como de estos aspectos formales y como realmente presionar la cosa y llevarla a sus límites, a sus extremos, de qué es lo que podemos hacer, qué se debe y qué no se debe hacer y qué se puede y qué no se puede hacer, etcétera. Siguiendo un poco más como a lo que está dentro de la revista, está el artículo de Adorno, que es los pilares bajo los que se basó se construyó la revista como conceptualmente, y es también como en su retícula funciona así como una cosa súper cuadriculada, muy estable, muy fuerte, también como haciendo referencia a esas columnas de la Biblia de Gutenberg, que eran como unos pedazos de texto así bien como pesados, y están al comienzo de la revista, al comienzo de todo. Como casi que no hicieran parte de la revista, sino es lo que da partida a que el resto de la revista como que suceda. Y lo siguiente es ya la parte como para el orden, lo que se hizo una lectura de las cartas del tarot y a cada artículo se dio un arcángel, una de las cartas del tarot. Ese orden fue el que terminó el orden de la revista, como que no es como el anterior que tal vez es pues como se hace como comúnmente, que es que el orden de la revista se da como por ritmos y es diciendo esto puede dialogar con esto y esto sigue con esto porque da a entender esto y ponemos este del final para que como que cierre la revista. Aquí fue como un poco más de azar para mí, pero pues digamos que tiene como su carga simbólica de que fue el tarot el que determinó, fueron los artículos mismos los que pidieron el orden dentro de la revista. Están estos símbolos que están dentro de las cartas del tarot y pues simplemente se hizo como una abstracción de lo que se encontraban dentro de las cartas y están en cada uno de los artículos. Que también fueron diseñados por ti, esos pequeños simbolitos. Sí, ¿No tiene como una luna creciente? sí. Antes en los libros, pues como incunables a las ilustraciones se les llamaban iluminaciones. Y digamos que eso es algo que quise como traer a colación en que iba a ser un libro negro, y era que las imágenes no estuvieran sagradas hasta el final, sino que quedara como un borde negro que indicara que el libro es negro y que la imagen funciona como una iluminación. El contraste entre la imagen y el libro existe y hace que se resalte mucho más la imagen, como que exista esa iluminación de la que se referían antes. Y digamos, este es un artista que es súper interesante, que pues como que es el mejor ejemplo para esto, que es Rafael Joseph. Él es un israelí que lo que hace o sea, aquí estoy simplificando toda su obra, pero son fotos análogas de larga exposición en lugares comunes de Israel que él visitaba, y era como todo un ejercicio de memoria de redescubrir estos lugares a través de la oscuridad, como colores que no corresponden a la realidad y son muy alienígenas de alguna manera, como es algo súper extraño volver a reencontrarse con todos estos lugares como de esta manera. Y también están, por ejemplo, las imágenes de Rafa Juste, que eran fondos negros, y son estos procesos de luz a través de diferentes lentes. Y entonces que el fondo dentro de sus fotografías sea también negro, como que llevaba a que la revista fuera negra y como que llevar estos contrastes y estos colores, como estas iluminaciones. O sea, por ejemplo, Gótico Tropical, Vampiros de la Sabana, perdón. Gótico tropical es el género y Vampiros de la Sabana es la obra de María Isabel Rueda. Que Exacto. particularmente me encanta. Yo estudié, pues no estudié con ella. María Isabel Rueda presentó su tesis cuando yo entré a la universidad. Para mí fue un encuentro como muy particular porque yo tenía la imagen de María Isabel en la escuela de arte y me acuerdo cuando presentó estas fotografías y luego pues haber podido volver a estar relacionado con la reseña que hicimos de los vampiros de la sabana y poder como leer mucho más cerca y escuchar la voz de María Isabel. Me pareció como un encuentro muy chévere. Hice como una lectura completamente diferente De la de primera. esas fotografías que hice en el año 2004, 2003, cuando ya las tomó y las publicó, como creo que eran parte de su tesis de la Escuela de Artes. Mucho más, y me parece que son unas fotografías como muy irónicas, con una carga de humor muy interesante, pero también hablan como de un ser bogotano muy interesante. Sí, también. Sí, y es como poner como o sea, una persona en un contexto como tan ajeno a lo que es él,
como lo que, cómo funciona, como el gótico, o sea, esas figuras góticas funcionando como en unos ambientes tropicales y como los vampiros de las sabanas, tan sencillo pero tan diciente de todo. Que además ni siquiera es como un ambiente tropical, yo creo que eso es lo que es tan fascinante, que es sabanero, es de la sabana de Bogotá y son como rolos Sí, queriendo ser vampiros, pero además está relacionado como con todo este asunto del gótico tropical, que está como muy, muy unido a lo que es la costa y las Antillas y Cuba, entonces como que yo siento que toda la revista lo pone a uno como a patinar entre esos sentidos que supuestamente son, y esas categorías que supuestamente son cerradas, y lo que uno se da cuenta es como que está patinando entre cosas. Como que uno no está encerrado en una sola categoría, todo el tiempo está como pasando entre unas y otras. Yo creo que eso es como uno de lo que a mí me llamó tanto la atención trabajar en este número y era eso, porque precisamente no había categorías fijas y todo el tiempo uno está ahí como, ¿será que sí estamos hablando de esto? ¿Será que no? Y tiene como esa carga simbólica tan interesante. sí, y también como en respuesta, o sea, es como que tiene como ciertas cosas que son como inéditas de alguna manera, como que han estado, o sea, que aunque se hayan publicado, han estado como medio ocultas o de las que no se hablan y es como traer a colación un montón de cosas y traer a la luz un montón de cosas que la gente no ha visto antes, digamos, también los inflables de la red comunitaria trans, pero está también todo el proceso detrás de cómo se construyeron los inflables y como toda esta lectura del cuerpo y el entendimiento de sus cuerpos, poder tener eso dentro de la revista. Y Y que además fue un asunto del que se hablaba como en cierta comunidad y en los últimos años se ha vuelto algo que se ha vuelto casi una bandera y un arma de lucha, un instrumento de lucha y de reconocimiento político, sí, que exacto. está entre los dos lados, está como entre, y yo creo que es como el asunto tan interesante que tienen esos inflables, y es que son instrumento político, pero también son arte, pero no son ni el uno ni el otro, están como ahí flotando todo el tiempo, Claro. como transinflables que son. Y digamos, está también la obra de Beatriz González, que son los columbarios, pero es como todo el proceso detrás de esos columbarios y el reto que fue tener esos columbarios dentro de la revista y que le dieran como la importancia de lo que es la obra, como que una cosa habría sido tener una foto en el mismo formato de la revista ahí como encajada, paisada, como modificada, pero pues digamos que llevarlo al punto de incluirlos completos. Yo todavía los miro y me siento asombrado. No, es increíble. Tienen esta característica de que es una fotografía de luz de día, otro plano completamente diferente de la revista. Sí, no, y además o sea, es como un trabajo técnico de la obra increíble de tener esa fotografía impecable, porque, pues digamos, cuando recibimos la foto, en principio era tener como toda la fotografía dentro de la revista completa, pero pues es que es una foto que mide como 10 metros, entonces como que un poquito complicado. Y pues lo que hicimos fue tener ambos extremos de la obra y en el centro está como todo el proceso y está dentro, literal detrás, todo el proceso de cómo se construyeron y como el proceso de pensamiento de Beatriz al realizar esta obra. Y además se hizo con una entrevista hecha a Beatriz. Y pues digamos, algo muy lindo es como, para mí es como tener los bocetos y tenerlos como las imágenes, las serigrafías que se invirtieron, o sea, pues esto era blanco sobre negro, pero pues para la revista y para el propósito de que estuviera dentro de la revista, se invirtieron para que los fondos quedaran negros y las imágenes quedaran blancas, de poder ver como en detalle, o más en detalle, como esta obra y como ver el trasfondo de todas estas cosas, como también ver los recortes de donde salieron las ilustraciones. Y ya siguiendo también está como Laura que ella como que rompe la manera en que se presentan las imágenes. Su artículo es, digamos, como un ensayo fotográfico como de estas exploraciones que ella hace
y se hizo como en colaboración con ella. Ella pues envió sus imágenes, envió su texto, después yo lo leí, lo empecé a como producir, ella como que me da su retroalimentación y empezamos a construirlo. Y por esa misma como relación también es como que las imágenes no siguen la retícula, pues en algunos casos sí para poder darle como mención a su nombre y saber de quién se está hablando, pero como que funcionan por sí solas y tienen como su propio ritmo. Y digamos, ella es la única que tiene una página en blanco que es para poder hacer uso de esa imagen que ella produjo. Sí, que ahorita decíamos que parecía como un poco como un grabado. Y a mí hay una cosa que me pareció interesante y es que siento que este artículo podría estar perfectamente en esta edición o no, o podría haber estado perfectamente en esta. Es el artículo que tiene las imágenes sangradas y, y tiene como ese mismo ritmo el anterior, que era texto, imagen, y la idea de como de crear una narración a partir de los dos, a pesar de que en unos y otros en algunas ocasiones no tengan relación y en otras sí, y eso me parece como muy chévere. Como está, toda la revista tiene como esa posibilidad de estar en los dos lados, ¿no? Como de las ilustraciones de las imágenes, también como de fotografías que son obras plásticas por sí solas. Exacto. Sí, y como que la idea que queríamos era que como que la revista estaba pensada para que los contenidos existieran dentro de un libro, pero no que no existieran como un catálogo, como que no queríamos la obviedad de, sí, está la obra de Laura y entonces son 5 imágenes y tenemos un texto y seguimos al siguiente y es un texto y es una imagen y la imagen, pero entonces como que sí queríamos que en la medida de lo posible, digamos que lo de Beatriz es como ese ejemplo, es tener ese diálogo entre forma y contenido y que una cosa se adapte a la otra, como tener esas como mediaciones del contenido por el objeto. Digamos, como también hablando de lo como inédito de la revista, pues digamos, esto es una obra de Pablo Licona que él ya expuso y ya ha presentado, pero que tiene como tanta relevancia ahorita en el momento político en el que nos encontramos y es como tras escena de lo que es el paramilitarismo y también como el uso de ellos de la magia negra como método de protección, que también como que responde mucho a lo que a la investigación que hicimos de la magia super, y pues como que dentro de todo eso también como poder tener eh, el autógrafo de Mancuso que es como tan solicitado Mm. ahorita. Y digamos aquí ya otros ejemplos de las imágenes dentro de la revista, pues como el uso que se les da, la importancia y como el desarrollo como también gráfico de esta revista, que digamos, eso también es importante, a diferencia de la anterior, esta es mucho más visual, como que la riqueza visual de esta es mucho más grande, como la anterior, los artículos eran más artículos que obras, y en este caso es como una obra que tiene un artículo. Y bueno, aquí esto es como la página, que también pues, buscamos cómo manejar esa oscuridad y cómo ser como una versión digital de lo que está dentro del libro. Pero pues ya es como una clase más de archivo, como que no es el objeto en sí, que dice tantas cosas. La página no tiene olor. Yo siento que a mí algo que me sigue pareciendo muy interesante o que me gusta mucho y que me llama mucho de este objeto es el olor. Pues la página no lo tiene. La página me parece que está muy chévere porque permite como recorrer los contenidos que ya están y hay algo que nos ha permitido la página y es mostrarle a la gente lo que se escribió, lo que se publicó, las fotografías, pero no tiene olor. Y yo creo que esta revista huele de una forma muy especial. No estoy seguro si es como la tinta sobre del negro, Yo creo que es pero no huele como un libro normal. toda la tinta que se gastó. Sí, son como los litros y litros de tinta para crear una revista completamente negra que no es tampoco como algo tan común. Sí, no, es como un proceso que pues de hecho cuando uno va a imprimir algo le dicen como no lo haga. O sea, sale mucho más costoso y es mucho más complicado porque el secado, o sea, cada página se tiene que secar y entonces eso como alarga los tiempos de producción y de ensamblaje y de encuadernación. Si uno va a imprimir un libro, lo primero que le hacen es contar las imágenes que tienen full color
versus las que tienen solo texto, y esto pues es como todo lo contrario. Como que pues, nosotros teníamos una foto en blanco y pues, Full color, todas las páginas eran imágenes. exacto. Entonces, pues digamos, eso fue también una cosa que era como haciéndola, yo decía, "Esto está súper hermoso", pero también era como vamos a hacer esta vaina. Porque pues o sea, era como también las imprentas en Colombia es como llevarlas a un límite que ellos no manejan, como que este tipo de libros son como muy trabajados de una manera como muy pequeña, entonces como llevar esto como una impresión bastante grande, pues como un tiraje largo, pues también era pedirle mucho a la imprenta, decirles como, es que Ujú. esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y ellos como, pues esto nunca lo hemos hecho, pero pues ahí vamos. Hagámosle a ver qué pasa. De hecho, yo creo que yo soy el que más digo que no, pero también porque como conozco la otra parte del proceso, entonces como, pues, podemos ver, pero que no lo hago muy bien, no les sé decir que no, y eso creo que es como la fortuna de que terminemos con esto, pero pues como que yo sí tengo como en la cabeza, en la parte de atrás, como esas cosas de, como lo que me va a decir la imprenta, y después es como, bueno, no, pues dicen que no, pues se encuentra la forma. No, creo que me gusta esa idea como de hacer un objeto imposible. Y yo creo que eso ha sido siempre como la pregunta desde que empezó a hacerse la revista y a planearse, porque pues en la primera yo no estaba, en la primera yo sí estuve, pero en el artículo de Kennedy, y en Mm. esta, digamos que estuve un poco más involucrado, y la pregunta era como, cada vez que había una tarea para hacer, y cada vez que yo iba a una reunión, decía como, ¿y eso sí se puede hacer? Como eso sí, eso alguien lo hace, y siempre llegaba y le preguntaba, siempre que tenía reuniones con Felipe, como que lo que pues, le preguntaba era como, y la universidad dice que sí, y si se puede hacer, se puede imprimir, no se demora como 3 veces más, y la respuesta siempre era, no, sí, eso sí se puede, sí, y la revista se demoró, y salió, pero siempre era como esta idea de que siempre había que cruzar un límite editorial. Sí, tal vez no se, o sea, como que sí, la primera respuesta es obvio de que no se puede hacer, pero siempre hay una manera, o sea, como que no hay una manera, o sea, si a mí me dicen, pues métanme 10 metros de fotos en una revista, pues lo primero que yo les digo es, pues no se No. puede hacer, pero, o sea, como que siempre está ese pero, de como, hay la manera de llegar de A a B y como que sea un centro muy interesante y que ese centro es como esa fricción entre el no se puede y el lo quiero hacer de esta manera. Entonces, como que Ujú. llegar a esos centros como es lo que siempre tratamos de hacer. Sí, obvio, la primera idea nunca es la que se hace, pero la segunda o la tercera es la que es y es la que funciona y es como un proceso como de experimentación. Y eso es como que lo más importante acá es como la prueba y el error. Como que porque algo no salga a la primera no quiere decir que no se pueda hacer o que no se deba hacer, sino que simplemente no es el momento para hacerlo. Es más como eso. Lo que yo te quería preguntar desde el principio era, ¿tu práctica gráfica o comunicativa usual es la de hacer libros? Creo que siempre, o sea, es como que tuve un profesor en la universidad que se llamaba Juan Ricardo Rodríguez y él como que me metió el chip de hacer libros, como que me mostró lo que era hacer libros y, y como que desde ese punto siempre quise hacer, o sea, mi tesis de pregrado fue una serie de publicaciones eh, y mi tesis de maestría fue un poco como esa misma idea, pero fue otra cosa, fue una página web. Pero, o sea, es como que no es tanto la idea de estar en libros, sino estar en publicaciones, como la idea de publicar conocimiento y mover conocimiento y Ujú. publicarlo. Y digamos que la parte de la maestría sí fue más como en oposición a hacer libros, como que sí había hecho libros y siempre he hecho libros y pues mi práctica sí se basa más como en diseño editorial. Pero entonces era como lo que te decía, como la idea del libro de artista, más que como un libro para un artista, y es como reconfigurar el contenido dentro de un libro, y como que el libro no es como una portada, un contenido y una contraportada, sino es como qué significa esa portada, qué significa ese contenido y esa secuencialidad y qué significa ese final. Entonces es y eso como tiene muchas formas, digamos, las exhibiciones que hicimos
también son pensadas como publicaciones de alguna manera. Es como esta entrada, este recorrido y este final, y como esa manera de reconfigurar los contenidos de tantas maneras, es como, eso fue lo que aprendí y es lo que he tratado de estar haciendo como pues en mi práctica y en mi carrera. Y pues digamos, es el resultado, pues digamos que sí hay resultados mucho más concretos y en libros y como aspectos técnicos que sí conozco bien, que me permiten hacer esto, pero que se expanden a algo como más grande. Tú participaste en el diseño también de las exposiciones de la que hubo en Londres y la que hubo en Opifec. La de OPIFEX fue más como apoyo, pues como logístico de lo que estaba impreso. El ejercicio de fotografía también fue como parte mío, lo de tipos de Bogotá. Y la de Londres sí fue como pues con mi hermano trabajando juntos en esa, como en todo. O sea, es como muy chévere poder finalizar este proceso, aunque todavía falta mucho trabajo por delante, pero como que la gente la pueda disfrutar y que la gente lo pueda ver después de tantos cosas que pasaron y tantos retos, como que poder llegar como al fin, es como poder ver como la recepción que ha tenido la revista, es como muy gratificante. Pues yo siento que la gente tiene muchas ganas pues de leerla, pero también como de sostenerla. Yo creo que para mí ha sido como súper significativo el hecho de tenerla en la mano. Porque ha sido mucho tiempo de soñarla y de soñarla y de soñarla y de soñarla. Y siento que lo que pasa es que es el hecho de que sea una revista de arte y que tenga tantas imágenes y tanto arte la vuelve más como... Es un proceso muy diferente al hecho de que sea un libro de texto. Sí, Sí, se vuelve como... Es un objeto más onírico, como más poético, siento yo. No es como un libro que no tiene con un texto, sino es otra cosa. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Está muy interesante la conversación sobre el diseño y la puesta en escena de la revista Karma. Los invitamos a que nos acompañen en otras oportunidades. Recuerden visitarnos en Facebook, estamos como Karma Colombian Artistic Research Magazine y estamos en Instagram con Karma Journal. Si tienen fotografías nos pueden taguear. Muchas gracias a ti, Santiago, y pues espero que nos veamos pronto. chao. Listo, chao.